Los escuchamos. En la actualidad, Sudán y Sudán del Sur comparten una gran historia de conflictos, luchas y tensiones políticas que marcaban el rumbo de la región. En este programa vamos a hablar sobre su separación, que comenzó hace más de 60 años y hasta el día de hoy los conflictos persisten. El conflicto entre estas dos naciones comenzó mucho antes de la separación. Desde 1955, el sur de Sudán, habitado mayormente por personas cristianas y animistas, se enfrentó al norte, que estaba habitado mayormente por la religión musulmán. Debido a la discriminación, el control de poder y la imposición de leyes islámicas en todo el país. Esto dio lugar a dos guerras civiles. La primera sucedió entre 1955 y 1972 y la segunda sucedió entre 1983 y 2005. Esta última fue especialmente sangrienta, con más de 2 millones de muertos y millones de desplazados. En 2005 se firmó un acuerdo de paz entre Sudán y Sudán del Sur, que marcó el fin a una guerra civil que duró décadas. En 2011 se llevó a cabo un referéndum en el que el 99% del sur votó la independencia. Sin embargo, la separación no trajo la paz esperada. La región siguió enfrentando tensiones étnicas, disputas por recursos naturales y luchas de poder. Los expresidentes Riek Machar y Omar al-Bashir fueron protagonistas de nuevas oleadas de violencia. Esta situación llevó a que Sudán fuera catalogado por organismos internacionales como uno de los países más peligrosos del mundo. La situación actual de Sudán y Sudán del Sur comenzó la madrugada del 15 de abril, un conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto empezó en Jartum, la capital de Sudán, pero los problemas no tardaron demasiado en extenderse por todo el país. En 2019, el régimen de Omar al-Bashir llegó a su fin. Con su salida, Sudán inició una serie de reformas a un camino hacia el nuevo gobierno. Sin embargo, esas reformas no tardaron en generar problemas. Algunos cambios afectaron directamente a las operaciones de Fuerzas Armadas de Sudán y a las Fuerzas de Apoyo Rápido, dos actores militares con intereses enfrentados. Las tensiones entre ellos crecieron hasta que en abril de 2023 estalló un conflicto armado a gran escala. Sudán cada vez está más cerca de convertirse en uno de los países con una mayor crisis de hambre en el mundo. Más de 25 millones de personas están atrapadas en un continuo deterioro alimenticio que en su mayoría es a causa de los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las de Apoyo Rápido. El conflicto provocó un paro entre la agricultura y la producción agrícola, alteró el desarrollo comercial, lo que afecta a la economía y a la ayuda humanitaria. Las personas más vulnerables a la hambruna son los niños. Más de 2,9 millones de niños sufren una malnutrición y otros 729.000 menores de 5 años una malnutrición aguda grave. A pesar de las amenazas crecientes de hambruna, el acceso a ayuda humanitaria está gravemente restringido. Tanto las Fuerzas Armadas de Sudán como las Fuerzas de Apoyo Rápido impiden la distribución de asistencia a muchas regiones del país. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos denuncian que no puede llegar al 90% de las personas que sufren hambre extrema. El bloqueo deliberado del auxilio humanitario deja a millones de atrapados entre el conflicto armado y la desesperación. Más de 9 millones de personas están internamente desplazadas de Sudán, por lo que se trata de la mayor crisis de desplazamiento en el mundo. La magnitud de esta crisis y la escasez de suministros en todo el país ha creado una situación en la que estas personas desplazadas no solo sobreviven sin refugio, sino que también carecen de alimentos, agua y medicina. 1,8 millones de personas huyeron de Sudán hacia países vecinos como la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur, pero a muchas personas dependientes del asilo no se les permitió la entrada. Por eso, tuvieron que volver a sus inicios y estar en peligro para intentar sobrevivir y mantener su vida. En Sudán del Sur, los conflictos se intensificaron principalmente entre el gobierno de Salva Kiir y grupos rebeldes liderados por Riek Machar, que fue el expresidente. Estas disputas no solo responden a diferencias políticas, sino también a profundas divisiones étnicas, territoriales y de poder que han llevado a enfrentamientos armados, desplazamientos masivos y una situación humanitaria crítica. Ante la crisis de Sudán y Sudán del Sur, la comunidad internacional ha desplegado múltiples esfuerzos. La ONU mantiene misión de paz en ambos países, UNMISS en Sudán del Sur, UNITAMS y UNISFA en Sudán, con el objetivo de proteger la población civil y facilitar la entrega de ayuda humanitaria. Organizaciones regionales como la Unión Africana, la IGAD, actúan como mediadoras promoviendo el diálogo entre las partes. Además, la llamada Troika
formada por Estados Unidos, el Reino Unido y Noruega, ofrece apoyo económico y ejerce presión diplomática para buscar una solución al conflicto. También ONGs internacionales tales como la Cruz Roja ayudan con salud, alimentos y refugio. La comunidad internacional aplica sanciones a quienes intensifican el conflicto, como líderes militares que violan los derechos humanos. Bueno, ahora vamos a ver la opinión de la gente sobre este tema que estuvimos acá hablando. Acompáñenme. Buenas. Perdón por interrumpir. Me gustaría saber su opinión sobre la guerra de Sudán y Sudán del Sur. Y el conflicto entre Sudán y Sudán del Sur es un conflicto muy grande. Se separaron en 2011, pero no hizo mucho cambio. Tengo entendido que se siguen peleando por petróleo, territorio, religión. Y es una pena, porque la que más sufre es la gente civil, que pasa hambre, sufre violencia constante. Bueno, es una pena. Tiene toda la razón. ¿Y usted, señor, qué opina sobre este Buenas tema? tardes, me llamo Lautaro. Y yo la verdad no estoy muy informado sobre este tema. Tampoco me interesa, solo me interesa a mí mismo. Bueno, está bien, cada uno opina lo que quiere. Bueno, hasta acá llegamos, cerramos acá y nos vemos mañana en CCB.